50 experimentos imprescindibles para entender la psicología social es el título del libro del que les queremos hablar ahora en Sin Distancias. Editado en Alianza Editorial, se presentó recientemente en la Facultad de Psicología de la UNED. Al otro lado del teléfono saludamos a Armando Rodríguez, catedrático de Psicología Social de la Universidad de La Laguna y uno de los coordinadores de este libro. Profesor Armando Rodríguez, buenos días y enhorabuena por este trabajo. Hola, buenos días y muchas gracias. Son coordinadores también de este libro José Francisco Morales, catedrático de Psicología Social de la UNED, y otras dos profesoras de la Universidad de La Laguna, Naira Delgado y Verónica Betancor. Profesor Rodríguez, ¿cuál es el propósito que les ha llevado a recoger estos 50 experimentos imprescindibles para entender la psicología social? Bueno, esto fue ha sido el resultado de ideas sueltas que tuvimos, pero sobre todo de una fuerte preocupación por hacer más visible la experimentación en la psicología social. Básicamente, lo que buscábamos era hacer normal lo que ocurre en la mayoría de las clases y en los manuales de psicología social. Casi todo el cuerpo teórico de la psicología social se sustenta en la experimentación. Y sin embargo, no teníamos unos manuales, una documentación en castellano que hiciera una referencia clara a estos experimentos. Uh-huh. ¿Y qué criterios ha escogido para seleccionar estos 50 experimentos del libro? Bueno, el criterio, realmente no hubo un criterio, sino varios criterios, ¿no? Por un lado, que efectivamente fueran experimentos realmente importantes para el desarrollo de la investigación, pero sobre todo también buscamos que fueran experimentos atractivos, es decir, que tuvieran también una dimensión estética en lo que se refiere a el modo en que se intenta resolver una pregunta, digamos, determinante para entender el comportamiento social. Resulta posiblemente muy poco creíble que se pueda llevar al laboratorio la investigación, el comportamiento social. Y sin embargo, a través de una tradición muy creativa y desde luego con una dimensión estética que yo no quiero obviar, se han llevado a cabo experimentos que son los que han terminado conformando prácticamente todo el cuerpo teórico de la disciplina. Profesor Armando Rodríguez, sí que me ha extrañado, en fin, me ha resultado curioso que se hable de dimensión estética, que es verdad que en la presentación del libro pues se menciona varias veces. ¿A qué se refiere realmente? ¿Un experimento es estético? Sí, evidentemente a uno, por lo menos a mí se me ponen los pelos de punta cuando ante un problema conductual o un problema que se refiere a las relaciones sociales, alguien plantea una buena pregunta y además propone un procedimiento para llevarlo a cabo, ¿no? Hay experimentos como el de Schachter y Singer para determinar, por ejemplo, cómo es que estamos las personas tan seguras de sentir lo que sentimos. Eso es una pregunta que probablemente a nadie se le hubiera ocurrido, ¿no? Si una emoción es básicamente una reacción fisiológica y la reacción fisiológica es la misma para las emociones, ¿cómo es que unas veces nos sentimos a gusto con esa reacción fisiológica y otras veces no? Esto es una pregunta que en principio no nos la hubiésemos hecho, sin embargo, en un momento determinado se la hacen unos investigadores y no solamente se hacen una buena pregunta, sino que además llevan a cabo un procedimiento experimental absolutamente innovador para poderlo probar. A esto es a lo que me refiero. Lo que el libro intenta resaltar es la importancia que tienen las preguntas en la ciencia. A veces los alumnos, los que se acercan al comportamiento científico, especialmente en las ciencias sociales, se preocupan de las respuestas, en qué medida las respuestas son sólidas, ¿no? Uh-huh. Nosotros, los autores del libro, los coordinadores del libro y todos los colegas que participaron, desde luego muy solidariamente, pensábamos, y así lo hicimos, lo convinimos, en que las buenas preguntas son realmente lo que hacen una buena ciencia, no tanto las buenas respuestas, ¿no? Uh-huh. El libro está dividido en 6 ámbitos de estudio, que son los que más representativos de la psicología social. ¿Cuáles son? Bueno, realmente nuestras intenciones eran mucho más ambiciosas, pero al final preferimos concentrarnos en el aspecto
más intrapersonal del comportamiento social, es decir, los aspectos, las variables que tienen cabida dentro del individuo y que sin embargo son determinantes para el comportamiento social. Estas son pues básicamente la construcción del sí mismo, que es algo que la gente puede pensar que puede estar en los genes o que puede estar en el corazón, pero no, es una verdadera construcción social, cómo se hace uno a sí mismo y cuáles son los factores que intervienen para construir ese yo. En segundo lugar, la cognición social, cómo empezamos a pensar, cómo tomamos decisiones en el mundo social. En tercer lugar, factores motivacionales y emocionales, es decir, dónde está el combustible o qué factores están interviniendo en lo que es el combustible del comportamiento social, qué es lo que nos mueve y qué efecto tiene el que utilicemos un combustible, una motivación extrínseca, una motivación intrínseca, o también el papel que pueden tener las emociones en la creatividad o en algunas otras conductas. En cuarto lugar, nos referimos a la percepción personal, cómo no, es decir, cómo percibimos el mundo, cómo elaboramos y construimos una realidad social que tiene que estar ordenada, que tiene que estar organizada, estructurada, para poder reaccionar adecuadamente y adaptativamente a ella. Y los dos últimos temas fueron el de la percepción de los grupos, cómo percibimos los grupos, cómo los grupos perciben, cómo se relacionan los grupos unos con otros, y finalmente las actitudes y el cambio de actitudes, es decir, cuál es nuestra disposición hacia las cosas, cómo las valoramos y en qué medida la valoración que hacemos de las cosas nos lleva a comportarnos de un modo o de otro. Estos son los seis temas en los que hemos organizado el libro y dentro de cada uno de ellos hemos incorporado en torno a 8 o 9 experimentos que ya le digo, son experimentos que aparte de plantear buenas preguntas, plantean buenas fórmulas para investigarlo y desde luego así lo ha reconocido la comunidad científica, es decir, son experimentos muy citados, son artículos que tienen del orden de 3.000, 4.000 citas en lo que es la historia de la psicología, ¿no? Otro aspecto muy destacable del libro es la presentación de los contenidos, que los hace muy accesibles, Sí. con ilustraciones, viñetas, esquemas, resúmenes. Este aspecto está muy cuidado y además es muy de agradecer, porque realmente los experimentos a veces resultan, bueno, Sí. en principio pueden resultar un poco duros. Sí, los experimentos cuando uno se acerca a ellos en las revistas científicas parecen muy densos y uno tiende a pasárselos por alto e ir directamente a las conclusiones, ¿no? Y sin embargo, eso es lo que queremos resaltar y para ello hemos buscado también, los recursos necesarios para poderlos hacer más atractivos. En este sentido, prácticamente, todo el material de cada experimento están metidos en cajas, muy bien estructuradas cada una, homologadas o uniformizadas entre todos los experimentos que presentamos, y luego vienen unas ilustraciones que intentan recrear algunos de los momentos del experimento, tal y como se los imagina cada uno de los colegas que resumieron los experimentos, porque hay que adelantar que realmente nosotros fuimos los coordinadores, los que revisamos y pusimos a punto, pero el trabajo real, el trabajo a pie de calle, como si dijésemos, lo hicieron 50 colegas. En este sentido es un libro coral, no es un libro de una persona, sino un libro en que han colaborado nada más y nada menos que 50 profesores de psicología social de las diferentes universidades españolas, ¿no? Sí, es otro de los valores del libro, desde luego. Y por último, ¿a quién va dirigido este trabajo? ¿A personas curiosas que buscan explicación científica a comportamientos sociales o a estudiantes de psicología o de sociología? Bueno, yo la verdad no soy un experto en ello, pero desde luego el libro está preparado para que cualquiera pueda acercarse, es decir, un profesor, un investigador, una persona preocupada por conocer el comportamiento social y conocer cómo se investiga el comportamiento social. No es que para mí es realmente muy insólito el que podamos investigar el comportamiento social tal y como se presenta aquí. Entonces, cualquier persona que tenga interés en el estudio del comportamiento social, cualquier alumno que quiera acercarse a muchos procedimientos, técnicas y además conocimientos y respuestas a dilemas sociales, desde luego lo puede encontrar en este libro, ¿no? En lo que se refiere a la parte más intrapersonal del comportamiento social. Pero también, desde luego, a muchos profesores. A los profesores, desde luego, esto es una herramienta, en mi opinión, imprescindible para poder explicar como un relato
los experimentos a sus alumnos, porque los experimentos, si uno los explica como un relato, todos lo sabemos, lo vulnerables que somos los seres humanos a los relatos, a las narraciones, realmente lograremos que tengan un concepto y que tengan una representación de la psicología social como una disciplina científica, una disciplina hecha a golpe de medidas y a golpe de magníficas preguntas. Por muy abstractos que sean los conceptos que se quieren trasladar a ese laboratorio, ¿no? Sí, por muy abstracto, por supuesto. Ese salto que da el investigador de la pregunta abstracta, de los conceptos absolutamente teóricos a las herramientas y a los conceptos y a los indicadores más concretos, más visibles, más manejables, eso es un salto de una estética y de un preciosismo absolutamente magnífico, ¿no? Y esto es lo que yo quiero que vean los lectores del libro. Lo que quiero es que vean cada experimento como si fuera realmente un cuadro, ¿no? Un cuadro que merece la pena admirar, ¿no? Bueno, pues terminamos recordando de nuevo el título de este libro, 50 experimentos imprescindibles para entender la psicología social, editado en Alianza. Armando Rodríguez, catedrático de Psicología Social de la Universidad de La Laguna, es uno de los coordinadores de este libro. Enhorabuena de nuevo y muchísimas gracias por su participación en Sin Distancias. Muchas gracias a ustedes.